lo que ya hablamos de la Producción del programa, pues el día de hoy en esta cápsula titulada Lo que callamos los marxistas, vamos a hablar sobre una obra fundamental dentro de pues la teoría escrita por Lenin, que se llama El qué hacer, una obra de carácter teórico, metodológico, incluso me atrevería a decirlo, evidentemente también una obra ideológica, pero es fundamental porque, bueno, como su nombre lo indica, aquí Lenin nos está planteando una serie de disyuntivas y cómo salir al paso de estas disyuntivas que se van presentando en la lucha de clases y en la lucha que pues debe emprender un partido que aspire a instaurar la dictadura del proletariado, a encabezar la revolución socialista, etcétera. Un partido de vanguardia, evidentemente. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo ves, Iván? ¿Qué opinas al respecto? Igual creo que siempre digo, pero es un panfleto, documento, libro muy importante. Ah, Aclara mucho y creo que en tiempos contemporáneos también es muy útil, especialmente como estamos viendo la reactivación de muchas luchas obreras en diferentes regiones del mundo. Entonces, este libro, lo voy a llamar libro, pues es muy útil y ayuda a clarificar y ayuda pues hasta a responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer? Así es, camarada, pues lo que planteas es muy importante con respecto a la actualidad de este texto que a pesar de que fue escrito hace 124, casi 124 años, pues hay muchas cosas que siguen siendo bastante vigentes. Y si te parece, pues bueno, podemos ir entrándole con un primer análisis. Me gustaría hacer referencia a la génesis de este libro, que surgió de la idea de un artículo un poco más breve que escribió Lenin para Iskra, este periódico que se volvió el órgano central durante algún tiempo del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que bueno, después se convertirá en el Partido Comunista de Rusia y después en el PQS, etcétera. Pero bueno, Iskra era el órgano central de prensa de este partido y este periódico lo fundó Lenin también, junto con otros marxistas como Plejanov, como Martov, etcétera. Y en 1901 publica el artículo Por dónde empezar, y bueno, a partir de ahí se da cuenta que tiene que profundizar en el análisis, sobre todo para desenmascarar las posturas oportunistas de los economistas que eran parte también de la socialdemocracia en ese momento, pero era una vertiente no revolucionaria, una tendiente reformista y revisionista de la socialdemocracia. Me gustaría también aclarar que en ese momento, a principios del siglo XX, en 1901, todavía no, digamos, no adoptan el nombre de Partido Comunista, entonces al referirse a socialdemocracia, pues se está refiriendo precisamente a la línea marxista y a la línea de Marx y Engels en el sentido revolucionario. Ya después se habrán llamar comunistas, pero en ese momento, pues Lenin se refiere a la socialdemocracia y a estas dos tendencias que hay en la socialdemocracia en ese momento, que insisto es la tendencia reformista, revisionista, que surge desde la Segunda Internacional con Bernstein, por ejemplo, en donde dicen que se pueden conciliar los intereses de clase, del proletariado y de la burguesía, y que se puede llegar al socialismo a través de reformas graduales desde el parlamentarismo. Posteriormente, en Rusia, estas dos tendencias se van a materializar en bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques pues, son la línea revolucionaria que encabeza Lenin junto con Stalin y otros importantes revolucionarios rusos y revolucionarias rusas, y la línea menchevique, en donde quedan pues Martov, Plejanov y algunos otros teóricos marxistas rusos que niegan la lucha de clases y la necesidad de la revolución proletaria. Entonces, bueno, esa sería como mi primera intervención, mi estimado Iván. Muy buena introducción. Bueno, el primer capítulo se llama Dogmatismo y libertad de crítica. Y en esta primera sección, Lenin hace la pregunta, ¿qué significa la libertad de crítica? ¿Verdad? Y Lenin explica un poco del contexto y cómo esa consigna era la más en boga, ¿no? Durante su tiempo en discusiones entre socialistas y demócratas de todos los países. Y explica cómo en la socialdemocracia internacional se formaron dos tendencias. Y la nueva tendencia asumía una actitud, entre comillas, crítica frente al marxismo viejo y dogmático, ¿no? Creo que es algo que se puede ver en la actualidad también. Y da el ejemplo de cómo Bernstein apoyó la reclamación política de que la socialdemocracia debe dejar de ser un partido de la revolución para transformarse en un partido democrático de reformas sociales, como estabas mencionando, camarada. Y
Esto significa que se rechazó la dictadura del proletariado, se negó que haya opción de principios en oposición de principios entre el liberalismo y el socialismo, y se rechazó la teoría de la lucha de clases, etcétera. Pues en consecuencia, Lenin explica cómo esta tendencia no se desarrolló ni se formó, sino que simplemente fue trasplantada directamente de las publicaciones burguesas a las publicaciones socialistas. Luego Lenin critica la participación de los socialdemócratas y ministros socialistas en el gobierno, que tomaban posición neutral en favor de la burguesía para obtener unos proyectos de reforma que no eran mejores de los que ya, ofrecían los burgueses. Y de este modo Lenin define esta nueva tendencia crítica, lo pone entre comillas, como una nueva variedad de oportunismo. Y pues para aclarar más, Lenin explica cómo la llamada libertad de crítica en realidad es la libertad de la tendencia oportunista, libertad de hacer la socialdemocracia un partido demócrata de reformas, la libertad de introducir ideas burguesas, ¿no? Y aquí Lenin Lenin para un poco aquí para explicar la palabra libertad, ¿no? Es el concepto de libertad. Y cómo bajo la libertad de industria se han hecho guerras, bajo la libertad de trabajo se ha explotado a los trabajadores, etcétera. Entonces el caso es igual a la llamada libertad de crítica. No más porque usan la palabra libertad no significa que es automáticamente algo así diferente. Y si así termina esa primera sección del capítulo 1 sobre qué significa la libertad de crítica. Así es importante, bueno, haces, me parece que un muy buen resumen, una importante síntesis, y mencionar algunas cosas, ¿no? Con respecto a que con los gobiernos socialdemócratas de la época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, efectivamente Lenin dice que no se consigue prácticamente nada, ¿no? Y de pronto recordaba un poco la situación, por ejemplo, en México con el régimen de la Cuarta T. Se han conseguido, pues, conquistas pírricas, ni siquiera podríamos hablar de conquistas, ¿no? Simplemente algunas dádivas más con fines electoreros, como el apoyo a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, en fin, todos estos programas sociales que ha implementado la Cuarta T, que no implican ni terminar con la pobreza, ni un cambio sustancial, digamos, en la vida de la clase trabajadora. Y lo más importante, no se está poniendo, pero ni de broma, en juego el desarrollo del capitalismo, ni la explotación laboral, ni la obtención de plusvalía a través del trabajo o de la fuerza de trabajo del proletariado. Y bueno, importante aquí lo que dice Lenin sobre no tomar definiciones abstractas como libertad, ¿verdad? Siempre tienen que estar enmarcadas en un contexto de análisis científico, histórico, como bien mencionabas, ¿no? Pues ahí está la libertad de mercado, en fin. Y bueno, el primer capítulo se conforma de cuatro apartados, y en el segundo y en el tercero, a mí como historiador, como formación que tengo académica de historiador, me gustó mucho porque constantemente está haciendo referencia al contexto que se vivía en esa época, finales del 19, principios del 20, y bueno, se explica ahí quiénes son, qué es la sociedad fabiana, quiénes son los lasallanos, hace referencia al programa de Gotha, a la crítica que hicieron Marx y Engels al programa de Gotha, con respecto a todas las concesiones que se le hicieron a los lasallanos, que es esta la reformista de la socialdemocracia alemana. En fin, es muy interesante, y la edición que estuvimos estudiando, que está en línea, que es una edición de Venezuela y que está en marxistas.org, trae notas a las notas de página, ¿no? O sea, la edición está basada en la edición de Progreso, ¿no? Esta editorial Progreso que estaba en la Unión Soviética, pero además los camaradas de Venezuela pues le agregan algunas notas extras que clarifican mucho el panorama, y me gusta porque cierra con Engels y con este libro sobre la guerra campesina en Alemania, que es un libro poco conocido de Friedrich Engels, en donde, bueno, en estos 4 apartados va Lenin clarificando la diferencia, bueno, va haciendo críticas con respecto a la posición de los economistas que afirman que el proletariado solo se debe de ocupar de las luchas económicas, es decir, mejoras laborales, aumento en el salario, derechos en el centro de trabajo, en la fábrica, etcétera, y que se debe de olvidar por completo de la lucha política, y que la lucha política la deben asumir los intelectuales, la academia, etcétera, ¿no? Cosa que es totalmente errónea. Y además suma un nuevo elemento, un tercer elemento, al de la lucha económica y al de la lucha política, que es el aspecto teórico. Y pues ahí en esa parte encontramos la famosísima frase que muchas veces la vemos en las redes sociales, en memes, etcétera, que bueno, pues es importante a lo mejor tener un primer acercamiento a través de esta forma, ¿no? De los memes y tal, pero bueno, pues es insuficiente solamente viendo memes. Pero bueno, a lo que voy es que está esta frase de que sin teoría revolucionaria no puede haber praxis revolucionaria.
Y pues me parece eso importante, que agregue este tercer elemento a el conjunto de luchas, ¿no? De la lucha económica, la lucha política y la lucha de la conformación teórica, y señala como un aspecto fundamental de un partido de vanguardia, que en ese momento es el partido, insisto, no es el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que después se convertirá en el Partido Comunista, pero si un partido aspira a ser vanguardia de la revolución proletaria y a dirigir la revolución proletaria y a organizarla, pues es fundamental tener una teoría sólida basada en el estudio a profundidad del marxismo. Bueno, en nuestro caso ya sería en el siglo XXI del marxismo-leninismo, y tratar de difundir por todos los medios posibles y dando haciendo un gran esfuerzo para hacer llegar esta teoría revolucionaria a las masas, a las clases populares, a las clases trabajadoras, al proletariado, etcétera, ¿no? Me parece que es fundamental este aspecto que menciona Lenin. ¿Cómo ves, camarada? Sí, sí, lo explicas muy bien. Bueno, a mí también lo que se me hace interesante y pues importante históricamente es cómo plantea las tareas ahí de frente, ¿no? Después de explicar el contexto de la lucha en que están llevando a cabo, siempre poniendo esa importancia en el labor teórico, ¿no? Por ejemplo, no más quiero decir esta lista que da de 3 tareas que plantea sobre reanudar la labor teórica, porque sin este labor era imposible un incremento eficaz del movimiento, emprender una lucha activa contra la crítica legal, combatir la dispersión y las vacilaciones en el movimiento práctico, denunciando toda tentativa de subestimar el programa y la táctica. No sé, es como, pues, resume muy bien todo lo que está planteando, las críticas que, como ya mencionaste, las críticas que hace hacia el Rabotcheidielo, y pues sí, eso. Me parece que entraste ya al segundo capítulo. No, plantea eso en la, en el la cuarta sección. Ok. Ajá, cuando habla sobre Engels. Ajá. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues eso es con respecto al primer capítulo. Y ya en el segundo nos habla sobre la espontaneidad y lo peligroso y nocivo que puede ser para el movimiento obrero este culto a la espontaneidad, que además Lenin lo entiende no solamente como una lucha, vamos a decirlo así, desorganizada, que reivindica las reacciones de las masas en el momento inmediato en que sucede alguna coyuntura, ¿no? También espontaneidad es una crítica precisamente, lo plantea un poco en el primer capítulo, a estas supuestamente nuevas tendencias que critican al marxismo viejo ortodoxo, ¿no? Para descalificarlo, y que pretenden que se plantean nuevas teorías que simplemente por ser nuevas son mejores, ¿no? Sin que haya detrás un argumento científico o de peso que sustente dicho argumento. Entonces también entiende un poco eso Lenin por espontaneidad, no solo algo que surge, pues, ahora sí que haciendo referencia a conceptos científicos, biológicos, con respecto a la generación espontánea, ¿no? No solo es eso, sino también hace ese énfasis en que la espontaneidad también es querer plantear como certeras o definitorias tendencias que solamente se dan en ciertos contextos, ¿no? Y que sobre todo el partido de vanguardia debe tener cuidado en no alejarse de su línea teórica, que es lo que le da sustento, ¿no? Lo que podría decir al respecto. Así es. Y en este segundo capítulo también pienso que es importante cómo empieza, empieza explicando cómo hay diferentes clases de espontaneidad en el movimiento popular, ¿no? Y da como un resumen bien corto histórico de cómo en los años 70 y 60 hubo huelgas acompañadas de destrucción espontánea de máquinas, herramientas, etcétera, ¿no? Pero comparadas con esos motivos, las huelgas de los años 90 pueden llamarse conscientes, porque eran paso adelante, pero los me perdí un poco, perdón. Y entonces esos demuestran que el elemento espontáneo es la forma, como Lenin dice, embrionaria de lo consciente. Pero las huelgas de los 90 todavía eran huelgas de lucha trade unionista, aún no eran luchas socialdemócratas. Esto significaba, ¿verdad?, que señalaba el despertar del antagonismo entre obreros y patrones, pero los obreros no tenían conciencia de la oposición inconciliable entre sus intereses y todo, pues, todo el régimen político. Y sí, eso sería lo que diría ahorita, ¿no? Me gusta, pienso que es importante, ¿no? Cómo da ese primer
esa primera explicación histórica de los motines y las huelgas más conscientes. Sí, así es, y que se liga un poco con esto que Marx y Engels describieron como socialismo utópico. Por ejemplo, el ludismo que buscaba destruir las máquinas para frenar el avance del capitalismo, pero porque no tenían en claro que el problema radicaba en las características que tienen las relaciones de producción, más allá de si hay máquinas o no hay máquinas. Bueno, pues la raíz del problema radica precisamente en las características de las relaciones de producción que se van engendrando y desarrollando con el capitalismo. Y a mí me parece importante porque, no sé, me ponía a pensar, por ejemplo, en las huelgas que nos has comentado en Estados Unidos, como una huelga de trabajadores, ahorita me corriges, pero con respecto a cómo se llama el sindicato y de qué empresa era, que amenazaron con huelga, pero que no dejaron de hacer las actividades que generaban armamento para Israel y para seguir cometiendo el genocidio, ¿no? En Palestina. Entonces, pues hay una reivindicación meramente económica de buscar una mejoría en las condiciones laborales de estas personas, de esta empresa, pero no hay una conciencia más a fondo. Y, por ejemplo, algo que a mí me parece, ¿no? Habrá a lo mejor quien difiera, y tenga otra visión, pero a mí me parece, por ejemplo, que la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en México, constantemente están emprendiendo acciones que buscan mejoría en las condiciones económicas de las y los profesores, pero que no se queda ahí, porque también plantean una lucha política en el sentido de que tienen propuestas innovadoras del modelo pedagógico que deberían de tener el sistema público, el sistema de educación pública, ¿no? La Secretaría de Educación Pública. Se plantean valores de carácter político como la solidaridad, como incluso en algunos documentos, en algunos planteamientos que tiene la gente, se habla abiertamente, ¿no? De construir una sociedad socialista. Entonces, bueno, me parece que ese es un ejemplo de una actividad, pues que sí, digamos, su carácter originario es sindical, en el sentido de obtener mejores condiciones en este caso, para las y los trabajadores de la educación, pero que no se queda ahí la lucha, ¿no? Busca trascender y tienen pues una importante construcción teórica en la serie de planteamientos que hacen con respecto a la sociedad a la que se aspira, ¿no? O el tipo de sociedad al que se pretende abrevar en algún momento de la historia. Así es, y nomás para nutrir lo que dijiste, sí era el sindicato de los trabajadores en la costa, se me pasó el nombre, pero sí, como estás mencionando, se quedaron en lo económico y pues continuaron transportando material para el ejército de Estados Unidos y material que va para pues Israel, ¿no? Lo que sí causó crítica a ciertos grupos y todo eso. Pero nomás para dar otro ejemplo histórico, estoy tratando de acordarme, en 1800 o 1900 algo, por esa época, en Estados Unidos, un sindicato de mineros se pudo unir sin importar la raza, ¿verdad? Hubo mexicanos en ese sindicato también, que puede ser puede ser alguna cápsula de historia que incluimos algún día. Ellos alcanzaron, gracias a los pues, socialistas que había entre sus filas del sindicato, llegaron a una concepción más allá de lo económico, ¿no? Y dijeron, no importa si los demócratas o los republicanos están en poder, porque los capitalistas son los que verdaderamente controlan todo. Algo así, no me acuerdo de la cita completa, así, a detalle, pero sí da ese ejemplo, ¿no? De ese sindicato pudo llegar a esa concepción, a esa conclusión, pero gracias a que vino la teoría socialista de ese tiempo, ¿no? A pues organizar a los trabajadores sin importar la raza y pues empezar a educar con su teoría. Y pues, y nada más para dar esos dos ejemplos de cómo la diferencia entre un sindicato pues evidentemente no tiene mucha organización así marxista-leninista y un sindicato de hace muchísimos años, que aunque tuvo lo que alguien puede considerar una participación socialista a lo mejor menor de algún sentido, pero todavía pudo ayudar al sindicato y todos los mineros llegar a esa conclusión, ¿no? De que no importa si son los demócratas o los republicanos, es igual, ¿no? Es una clase pues burguesa, ¿no? Así es. Y bueno, a mí nada más ya para cerrar, me gustaría comentar que, bueno, en ocasiones hay luchas que por su carácter, su naturaleza, pues
únicamente se van a quedar en el ámbito económico, ¿no? Y tampoco es que esté mal, y las y los marxistas no podemos desechar esas luchas y verlas como intrascendentes. Finalmente también pueden llegar a tener una aportación. Me refiero, por ejemplo, a una huelga universitaria, ¿no? Una huelga estudiantil universitaria en la que van a pelear por o reducción o no al cobro de cuotas o democratización de los órganos de gobierno de la universidad o mayor equidad, etcétera, ¿no? Hay que entender que pues ahí no va a surgir el movimiento revolucionario ni el partido de vanguardia que lleve a la dictadura del proletariado, es evidente. Entonces hay que tener un análisis concreto para que pues desde el marxismo-leninismo se les dé un carácter revolucionario a esas luchas y tener en claro hasta dónde, cuál es el alcance que pueden llegar a tener, y pues aplicar la mejor táctica para que aunque sean solamente luchas económicas, pues lleguen a buen término, ¿no? O solamente luchas políticas, pero lleguen a buen término. Entonces, bueno, yo cerraría con eso, camarada. Bueno, bueno, no sé qué más podían agregar yo. Pues igual si no tienes otro comentario, pues simplemente les decimos a nuestras camaradas y a nuestros camaradas que el próximo programa analizaremos la siguiente parte de este importante libro de Lenin, ¿Qué hacer? Les invitamos para que se acerquen a esa lectura, la puedan revisar y pues bueno, ya en el próximo programa seguiremos analizando este importante texto.